solo para repasar. Entonces, vamos a rápidamente acercarnos a este tema desde estos tres ángulos. Primero, la perspectiva histórica. Y con esto quiero decir, la pregunta es, ¿qué creían nuestros antepasados en la fe sobre la enseñanza bíblica tocante la creación? ¿Qué decían en los catecismos? Voy a mencionar los catecismos porque antiguamente, hoy en día no es tan popular, pero en el pasado, nuestros antepasados muchas veces enseñaban a sus hijos las enseñanzas básicas de la fe usando un catecismo, que es un manual de instrucción con preguntas y respuestas. Y vamos a ver lo que ellos, nuestros antepasados en la fe, creían que eran las enseñanzas más claras, más fundamentales de la Biblia sobre la creación. Luego, la cuestión hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver con los principios para interpretar la Biblia, cómo debemos interpretar la Biblia. Y la pregunta es, ¿cómo debemos interpretar la narrativa de la creación? Hay varias opciones, algunos, y yo, por ejemplo, creo que es un registro histórico que realmente debería ser interpretado literalmente como un registro histórico. Otros lo ven más como un mito o una fábula artificiosa. Esto es algo que yo he añadido, ¿no? Porque Pedro, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice, no hemos anunciado fábulas artificiosas, ¿no? Cuando hemos hablado del Señor en el monte de la transfiguración. Y la cuestión es, ¿cómo sabemos cómo interpretar la Biblia y la narrativa de la creación? Y en tercer lugar es la cuestión apologética. ¿Cómo defendemos la enseñanza bíblica a la luz de las aparentes contradicciones con la ciencia empírica moderna? Porque vivimos en una cultura que hay muchas declaraciones que se oyen en la televisión, en el telediario, en las revistas, etc. Y decimos, eso no parece compaginar, ¿no?, con lo que dice la Biblia. Entonces empecemos con, primero, la perspectiva histórica. Y para considerar cómo nuestros antepasados en la fe entendían y leían la narrativa de la creación, vamos a examinar lo que dicen en los catecismos. Unos de los primeros catecismos bautistas. El primero es del año 1652, o sea, poco más de 100 años después de la Reforma Protestante en Europa. Pues en Inglaterra ya surgieron grupos bautistas. Eran realmente los primeros bautistas de Inglaterra. Creían, y yo creo que tenían razón, que estaban siguiendo la Reforma Protestante, simplemente estaban yendo más allá de los reformadores como Lutero y Calvino, etc., que habían reformado muchas cosas, porque sabemos que en la Edad Media entraron muchas tradiciones de hombres en la iglesia. Entonces los reformadores lo que hacían era llamar a la gente a volver a las Escrituras. Y hicieron muchas reformas, pero los bautistas en Inglaterra querían ir un paso más allá y restaurar, por ejemplo, el bautismo de creyentes solamente, eliminando el bautismo infantil. Entonces, ellos prepararon un catecismo en el 1652 que se llama Catecismo para Niños, y esto es lo que ellos dicen. ¿Qué obras ha hecho Dios? Dios hizo los cielos, las tierra, las aguas y todas las cosas en ellos. Y luego ponen textos bíblicos. ¿De qué hizo Dios todas las cosas? Dios hizo todas las cosas al principio de la nada. ¿Cómo puede ser esto? Respuesta: nada es imposible para Dios el Todopoderoso. Nada es demasiado difícil para Dios. Pregunta: ¿por qué debemos creer que Dios hizo todo de la nada? Respuesta: debemos creerlo porque Dios lo ha dicho y Dios no puede mentir. Pregunta: ¿cómo hizo Dios todas las cosas? Dios hizo todo por su poder todopoderoso. Dios dijo: hágase,
y todas las cosas fueron hechas por su palabra. Pregunta, ¿en cuántos días hizo Dios todas las cosas al principio? Respuesta, Dios hizo todas las cosas en 6 días. Pregunta, ¿qué hizo el Señor Dios en el 7º día? Respuesta, Dios descansó en el 7º día y Dios bendijo el 7º día y lo santificó. Entonces, este es un catecismo típico de esa época y yo he sacado los puntos claves. ¿Qué es lo que esos primeros bautistas veían como las enseñanzas más básicas de la Biblia sobre la creación? Primero, que Dios hizo todo en los cielos, la tierra y el mar. Y es interesante porque la expresión los cielos y la tierra en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta es una expresión hebrea que se llama un merismo. ¿Alguien sabe lo que es un merismo? Un merismo es una forma de hablar, una expresión que emplea dos extremos contrarios para referirse a todo lo que viene en medio de los dos. O para decirlo de otra manera, es una expresión que usa dos ideas en contraste cuyo objetivo es expresar un todo. Entonces, cuando dice, Él creó los cielos y la tierra, realmente está diciendo que creó, y literalmente en hebreo dice, creó las cosas de arriba y las cosas de abajo, y todo lo que hay entre medio. Es una forma de decir que Dios creó todo. Los cielos, pensamos en el cielo, ¿no? Pero realmente la Biblia habla de 3 cielos. 3 cielos. El cielo atmosférico, que es el cielo azul sobre nuestras cabezas, donde vuelan los pájaros, y se describe la creación del cielo atmosférico en Génesis 1, 14 a 19, cuando Dios hace una separación entre las aguas arriba y las aguas abajo, y hace la expansión, los cielos atmosféricos. Luego, el cielo astral, donde están los astros. Y la Biblia describe su creación en los versículos 14 al 19 de Génesis 1. Y sabemos, en tiempos modernos, hemos descubierto más y más de la grandeza del cielo astral. Es inconmensurablemente grande. Dicen, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, contiene cerca de 300.000 millones de astros. Es un número incomprensible. Incomprensible. Y luego el tercer cielo es el cielo espiritual, la habitación de Dios, donde Dios mora en su gloria y los ángeles en su presencia. Y Pablo habla de haber ido a ese tercer cielo, ¿no? En 2 de Corintios. Entonces, primer punto, Dios creó todo. Segundo punto, Dios creó todo de la nada. Y eso es muy, muy interesante. ¿Qué quiere decir de la nada? Quiere decir que no hay ningún material preexistente que ha estado allí desde toda la eternidad. No, porque hay uno solo que ha sido sin principio y sin fin, y es Dios. Todo lo demás es creación. Dios es el único ser sin principio. Entonces, cuando la Biblia habla de la creación, lo primero que crea Dios es la materia de la que va a construir todas las zonas habitables en la tierra, en los mares, en el cielo. Y vemos en esto que el mundo no es divino, no es una extensión del ser divino que ha estado siempre allí. Hay personas que creen eso, que se llaman panteístas. No sé si has oído del panteísmo, pero es la idea de que Dios y el universo es una sola cosa. Y que el mundo, la materia, es eterna y ha estado siempre allí porque es una manifestación eterna de Dios mismo. Normalmente esta idea conlleva el concepto de Dios como una fuerza
una fuerza impersonal. Piensa en el mar, por ejemplo, y la relación entre el mar y las olas del mar. ¿Cuándo decidió el mar crear olas? No decidió, porque el mar es una fuerza, ¿no? Es una fuerza que se manifiesta en olas constantemente. Desde que ha habido mar, ha habido olas. Y las olas son una manifestación del mar, pero no son una creación del mar. ¿Entendéis? La Biblia dice que esto no es la relación entre Dios y el mundo. El mundo en un tiempo no estaba allí. Nada, absolutamente nada estaba allí. Solo Dios. Y Dios es un ser personal que por una decisión de su voluntad eterna decidió crear. Y hubo un primer momento del tiempo. El primer momento cuando Dios dijo, hágase la tierra, etc. Entonces Dios trajo a existencia este mundo. Ahora, tercer punto, Dios creó todo por su palabra. Entonces Dios tiene la capacidad de crear todo de la nada, por su infinito poder. Pero ¿cómo lo hace? La Biblia dice, por su palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y en cada momento, cuando Dios, en cada etapa de la creación, Dios habla. Y cuando habla, su palabra tiene poder sin límite para traer a la existencia lo que no estaba allí antes. Entonces, este es el tercer punto. Cuarto punto. Debemos creer que Dios hizo todo de la nada simplemente porque nos lo dice en su palabra, y su palabra está clara en su significado. Y al fin y al cabo tenemos que reconocer esto. Creemos que Dios creó todo por la fe. Esto es lo que dice Hebreos. El libro de Hebreos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces es por fe. Ahora, la fe implica creer en algo que no se ve. No podemos volver en el tiempo e ir a ese tiempo antes del tiempo, por decirlo así, cuando solo existía Dios. Pero lo aceptamos por la fe. No es una fe ciega, porque el mundo está llena de características demostrando que este mundo fue diseñado por un ser inteligente. Están descubriendo, por ejemplo, el ADN. El ADN, cada célula, es tan compleja y es como un mini ordenador en cada célula de tu cuerpo. Y hay lo que se llama la complejidad irreducible. Quiere decir que hay objetos que son tan complejos que no se puede quitar ni un trocito de ese objeto y sigue funcionando. Por ejemplo, piensa en una, ¿cómo se llama para coger ratones? ¿Cómo se llama esto? Trampa. Una trampa. Una trampa consiste de una plataforma de madera y un muelle, etc., ¿no? Si quitas cualquier de esas piezas, no funciona. Entonces, hay muchísimos objetos en el mundo, el ojo, por ejemplo, y el ADN y todo, que solo funciona si todas las partes existen instantáneamente al mismo momento. Entonces, hay mucha evidencia confirmando que Dios creó todo de la nada, pero al fin y al cabo lo aceptamos por fe, porque no podemos demostrarlo, obviamente. Y ese es el cuarto punto. Y el quinto punto es quizá hoy en día el punto más controvertido, que es Dios hizo todo lo que está en los cielos y en la tierra en 6 días y después descansó el séptimo. Pero es interesante porque no solo este catecismo, pero otros catecismos también afirman este punto, porque también lo dice en la Biblia, 6 días.
Por ejemplo, el catecismo de Benjamin Keach, que era un bautista bien conocido en Inglaterra en el siglo XVII, dice: ¿qué es la obra de la creación? La obra de la creación es Dios haciendo todas las cosas de la nada por la palabra de su poder en el espacio de 6 días, y todo muy bueno. Ahí ves un sexto punto, ¿no? Todo muy bueno. Cuando Dios creó el mundo, todo salió de su mano sin ninguna evidencia de maldad. O sea, el mundo fue creado originalmente bueno. No había maldad moral, ni los males naturales que vemos hoy en día. Todo el sufrimiento que hay en el mundo animal, en el mundo humano, todo eso es fruto realmente de la caída del hombre. Entonces, este es el ángulo histórico. ¿Cómo entendían nuestros antepasados la enseñanza de la Biblia sobre la creación? Y realmente ellos redujeron todo a estos 6 puntos. Dios hizo todo. Dios hizo todo al principio de la nada. Dios hizo todo por su palabra. Debemos creerlo porque la Biblia lo afirma y la Biblia no miente. Dios hizo todo en 6 días y descansó el 7º día, y Dios hizo todo muy bueno. Ahora, consideremos la cuestión hermenéutica. ¿Cómo debemos interpretar el texto de Génesis 1, 2 y 3? Y si se debe interpretar como un registro histórico, literal, o una narrativa como algo, un mito, por ejemplo, o una historia simbólica, porque hay muchas personas que sí creen que todo es simbólico. Incluso piensan que Adán y Eva son símbolos de la humanidad en su primera etapa. Pero y hay que reconocer que hay creyentes que han creído diversas cosas, o sea, sobre, por ejemplo, la duración de los días, el tema de los días de la creación. Pero yo creo que hay factores, y voy a dar mis razones por las que yo creo que la interpretación más natural es la interpretación literal del texto. Primero, la narración de la creación se encuentra en Génesis 1 y 2 y parece formar parte de una narración más amplia, que es toda la historia de Génesis. O sea, desde el primer capítulo hasta el capítulo 50, parece formar una sola narrativa histórica fluida. ¿Por qué digo eso? En primer lugar, porque el libro de Génesis tiene una estructura. El libro está estructurada, está dividida en secciones, y cada sección comienza con una declaración que contiene la palabra en hebrea Toledot. Toledot. ¿Alguien sabe lo que significa Toledot? Significa generaciones. Generaciones. Y la expresión que se repite una y otra vez en todo el libro de Génesis es: estas son las generaciones. Las generaciones son las líneas genéticas que proceden de una persona o de un acontecimiento. Por ejemplo, la Biblia nos da una lista de las generaciones de Adán, los descendientes de Adán. Habla de los años que vivió Adán, cuando murió Adán. Habla de los hijos de Adán y sus edades, etc., cuando ellos dieron luz o engendraron hijos. Luego tenemos las generaciones de Noé, de Sem, de Tera, de Ismael, de Isaac, de Esaú, de Jacob. Todos presentados como personajes históricos, conectados. Y el primer Toledot se encuentra en Génesis 2:4. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Curioso, ¿no? Porque los cielos y la tierra no
tienen descendientes, no engendran, pero en un sentido sí, porque ¿de dónde vino el cuerpo de Adán? De la tierra. Sí, entonces, y luego también habla de Eva siendo sacado del cuerpo de Adán. Entonces, esto parece vincular la narrativa de la creación al resto del libro como una narración continua de carácter histórico. Y esta perspectiva yo creo que es confirmada por la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles, porque ellos hablan de Génesis. Cuando hablan de Génesis y de los primeros capítulos de Génesis, siempre se refieren a esas narrativas como eventos reales de la historia. Por ejemplo, cuando están hablando del matrimonio y los fariseos le preguntan si está bien divorciarse o no, y dicen, ¿no habéis leído que desde el principio Dios creó al varón y a la hembra y instituyó el matrimonio? Se refiere a Génesis 2 y habla de la institución del matrimonio como un evento real que ocurrió en Edén. Luego Pablo en su enseñanza habla de Adán y de Eva, habla de su creación, y está muy claro, si lees, no tenemos tiempo, pero si lees pasajes como 1 Corintios 11, 8 a 9, 1 de Timoteo 2, 13 y 14, que Pablo claramente consideraba a Adán y Eva como personajes históricos. Cuando dice que el pecado entró en el mundo por un solo hombre, presenta a Adán como un hombre tan real y tan histórico como Jesucristo. Entonces, si todo el libro de Génesis está unido por Toledos, con listas de genealogías, vinculando una sección a otra sección, yo creo que la forma más natural es interpretar Génesis 1 también, como parte de esa narrativa de creación. Entonces, claramente, Génesis 1 presenta la creación como un acto de Dios realizado en 6 días. Pero ¿de qué naturaleza son esos días? ¿Qué pistas hay en el texto para arrojar luz sobre el significado de estos días? Cada día consiste en 2 fases. Una fase de luz, que se llama día, y una fase de oscuridad, que se llama noche. Luego Dios hace la separación entre el día y la noche en el primer día. Y establece un ciclo rotativo de día y noche el primer día. O sea, cada día de la creación consistió de un día y una noche. Tenía una tarde y una mañana. Y eso parece indicar que está hablando de días literales. Luego, en el cuarto día, cuando coloca en el cielo el sol, la luna y las estrellas, dice que los pone ahí para que el sol se enseñoree del día y la luna de la noche. Otra evidencia de que estamos hablando de días. Y también dice para distinguir entre días, estaciones y años. Entonces, claramente hay una comparación entre diferentes medidas de tiempo. Un día, una estación que es más larga que un día, y un año que es más largo que una estación. Lo que estoy diciendo es que para mí parece que toda la evidencia indica que estamos hablando de días literales. Ahora, esto nos lleva a el tercer ángulo, el ángulo apologético, porque sabemos que esto no es lo que se enseña en las universidades, ¿no? Y hoy en día no vas a escuchar a mucha gente en la universidad hablar de la creación en 6 días. Entonces, ¿cómo podemos contestar? ¿Cómo podemos como creyentes responder a esto? Personalmente, yo tengo esta convicción de que Dios lo hizo así. Ahora, yo creo que el quid de la cuestión, el meollo del asunto es entender lo que es el poder de Dios. Porque tenemos que tener en cuenta de que la ciencia empírica, los términos que se usan son las ciencias naturales.
las ciencias naturales. La ciencia se limita a estudiar lo natural. Entonces, cuando los científicos intentan reconstruir el pasado, siempre van a buscar una explicación natural de todo. Entonces, eso les obliga a un concepto que deja al margen a Dios y su infinito poder. Pero si una vez tomamos en cuenta lo que la Biblia dice acerca de Dios, sabemos que Dios no está limitado por las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque Él estableció las leyes de la naturaleza. Él estableció las leyes de la naturaleza para gobernar el mundo en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Pero al principio, al comienzo de todo, esas leyes todavía no estaban establecidas. Entonces Dios actuó fuera de la esfera de nuestro conocimiento. Yo personalmente creo que la creación fue un milagro. A través de una serie de milagros, Dios hizo todo. Entonces, por falta de tiempo, voy a terminar. Luego podemos tener preguntas. Pero quiero terminar con esta ilustración que para mí es el key de la cuestión, ¿no? El key. Dice, y ese es de un libro de una mujer que se llama Jill Masters, Lecciones para la Vida, un libro para niños. Dice, imaginemos que se construye una gran ciudad en un corto espacio de tiempo. Supongamos que un campesino que llega a la ciudad nunca ha visto la maquinaria moderna con la que se construyó la ciudad. Un día se le ocurre la pregunta, ¿cuánto tiempo se tardó en construir la ciudad? Le viene a la mente la imagen de un pequeño constructor de pueblo excavando los cimientos. Se imagina muchas furgonetas y camiones pequeños necesarios para recoger todos los materiales de construcción. Se pregunta cuánto tiempo se tardó en levantar bloques tan altos con la única ayuda de escaleras y andamios. Su conclusión, la ciudad debió de tardar cientos, si no miles de años en construirse. Por supuesto, se equivoca. Si hubiera visto o leído acerca de las enormes grúas modernas, las gigantescas apiladoras, las excavadoras, se habría dado cuenta de que la ciudad podía construirse en menos de 10 años. Nosotros pensamos como este niño, olvidamos o nos negamos a creer que por su poder, en un poderoso acto creativo, Dios fue capaz de crear el mundo en un corto espacio de tiempo. Una vez terminada esta asombrosa obra, ordenó que todo funcionara según las leyes de la naturaleza que vemos hoy en día. Ahora un árbol necesita muchos años de luz, agua y oxígeno para crecer. Pero entonces la orden de Dios fue suficiente para traerlo a la existencia en un momento de tiempo. Hoy medimos el tiempo con arreglo a principios distintos de los que regían en la época de la creación. Volviendo a nuestra ilustración de la ciudad, durante la construcción de una ciudad, las excavadoras, los tractores, las grúas pueden moverse libremente por donde quieran, a izquierda y a derecha, hacia adelante, hacia atrás, por los arcenes y por los espacios abiertos. Pero, una vez construida la ciudad, entran en vigor leyes estrictas. El tráfico debe mantenerse a la izquierda o a la derecha, circular por los carriles, detenerse en los semáforos en rojo, obedecer las señales, etc. O si no, se desatará el caos y la tragedia. Del mismo modo, las leyes de la naturaleza, que son lentas y suaves, están ahora en funcionamiento para nuestro beneficio, aunque en el momento de la creación no estaban en vigor. Entonces Dios actuaba libremente a gran velocidad. Ahora ha puesto en funcionamiento sus leyes físicas. Entonces Él era capaz de lograr más en un día de lo que nosotros podemos lograr en 1000 años. Así que este es como yo comprendo
la enseñanza bíblica sobre la creación. Pero vuelvo a decir, cada uno tiene que escudriñar las escrituras y sacar sus conclusiones. Y más tarde o ahora mismo podemos tener preguntas y respuestas. Sí, después, gracias. Ahorita vamos a tener, no, déjalo. Lo grabo todo. Vamos a tener un tiempo de preguntas sobre la ponencia del pastor. Pero levanten sus manos, ¿verdad? En orden, para que no se les acumule todo. Sí. Según escuché, así por usted también, cuando Dios creó el primer día, y Dios hizo en la tarde y del día. Sí. En la tarde y del día. Y aquí, que en este trayecto, ¿puede haber pasado un año? Bueno, esto es una especulación. Yo creo que es interesante porque en uno de los catecismos que hemos visto, ¿no? Dice, creo todo en 6 días consecutivos normales. Entonces, la impresión que me da es que son 6 días consecutivos normales. Yo no veo, me parece especulativo injertar el tiempo entre sí. La cuestión, o sea, pregunta. Como ha dicho Anita, hay otros pasajes en la Biblia que también hablan que el tiempo de Dios es otro rollo. O sea, Dios tiene el tiempo de manera diferente. Y además, ¿cómo puede ser que tenemos nosotros en cuenta con la palabra días si, por ejemplo, en el primer día no estaban creados el sol y la luna? O sea, ¿qué son? ¿24 horas de reloj o...? Esta es una buena pregunta. Entonces, y creo que hay que ser un poco cauteloso en cuanto al dogmatismo, pero hay que decir cuál es lo que parece más probable. Entonces, yo pienso que es cierto que para Dios está fuera del tiempo. Entonces, por eso Pedro dice, un día para el Señor es como 1000 años como un día. Está diciendo que la percepción que Dios tiene del tiempo no es como el nuestro. Y sin embargo, parece que desde el primer día Dios establece en el mundo un ritmo entre oscuridad y luz, día y noche. Cuando en el cuarto día coloca en el cielo el sol, la luna y los astros, es precisamente para señorear y marcar el tiempo. Entonces, en teoría, yo me imagino, en teoría se puede decir que a lo mejor hubo una variación en la duración de los primeros 3 días, pero mi pregunta es, ¿cuál parece más natural? Entonces, si Dios ya ha establecido el ritmo, día y noche, parece que cuando pone en su lugar el sol, la luna y las estrellas, eso no es para crear la duración del día, es simplemente para marcar una duración que ya existe. No sé si me explico. Sí. Entonces, esto es como lo entiendo. Sí. Una cosa que no tiene nada que ver. En relación a la interpretación de la creación. Sí. Últimamente, hablando con un amigo mío que es ex cura, sacerdote, me decía que la narrativa de la creación él la ve como un mito. Entonces yo ahí me quedé un poco perdida y lo único que se me ocurrió así decirle es que la Biblia está inspirada por Dios de principio a fin y si creemos al fin tenemos que creer el principio. Pero no sabía cómo rebatirle para hacerle ver que no es un mito, que también es parte de... Uno tiene que preguntarse por qué saca esta conclusión. ¿Es por razones en el texto o es por razones extrabíblicas? Yo creo que es por la presión de la cultura en la que vivimos, ¿no? Porque vivimos en una cultura que ha sido radicalmente transformada por el avance de la ciencia y todos respetamos la ciencia como herramienta. Pero hay que entender una cosa también, que la ciencia, el método científico, como se practica ahora y que nos ha dado tantos avances tecnológicos, ese método se desarrolló
durante una época de la historia que se llama la Ilustración. No sé si habéis leído acerca de la Ilustración. Entonces fue la edad de la razón. Entonces, esa época tenía su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es que durante esa época se desarrolló el método científico para estudiar el mundo científicamente, empíricamente, con experimentos, etc. Y la ciencia clínica, la ciencia empírica, es una gran bendición para la humanidad. No debemos menospreciarlo. Pero lo que pasa es que algunos de los pensadores de esa época elevaron la razón humana a tal nivel que decían que ya no necesitamos depender de ninguna otra luz, que solamente la luz de nuestra razón. Entonces, ven la ciencia no solamente como una herramienta que Dios nos ha dado para que comprendamos algo del mundo a nuestro alrededor. Elevaron la ciencia como la única luz que tenemos para entender todo. Y yo creo que esto es un gran error. Esto no es el papel de la ciencia. Además, la ciencia moderna opera, o sea, funciona a base de ciertas presuposiciones. Y una de las presuposiciones es lo del naturalismo. O sea, cuando están construyendo, por ejemplo, hay una diferencia entre la ciencia clínica o empírica y la ciencia histórica. La ciencia histórica también se llama la ciencia forense, ¿no? Que tiene su validez para solucionar crímenes y todo. Pero cuando estamos hablando del origen del mundo, entonces estamos hablando de un evento único e irrepetible fuera de la esfera de lo observable. Y no podemos dejar a Dios fuera del cuadro cuando estamos hablando de... Se puede en un sentido dejar a Dios fuera del cuadro si estamos hablando de buscar cuál es el virus que ha causado este síntoma. Porque estamos hablando de la vida cotidiana y de las causas naturales de eventos naturales. Pero la creación fue un evento sobrenatural. Entonces, la ciencia yo creo que está muy limitada en lo que nos puede decir acerca del cómo. Y la verdad, voy a decir una cosa breve, muy breve, para daros una idea de cómo las incertidumbres que aún existen en cuanto al tema del origen, desde una perspectiva científica. No sé si habéis oído del telescopio James Webb, el telescopio que han enviado al espacio de fuera. Están viendo ahora las estrellas más lejanas, enviando imágenes, y los científicos están atónitos porque no están viendo lo que esperaban ver. ¿Por qué? Porque según la teoría del Big Bang, esperaban ver que las estrellas, las galaxias más lejanas, iban a estar como en un estado de formación, porque cuanto más lejos ves, es como entrar en una máquina de tiempo y ver el pasado. Entonces pensaban que en las etapas más tempranas del universo casi no habría estrellas, o si habría galaxias que estarían en un estado muy canico, ¿no? O muy canica, ¿no? Eso es no lo que están descubriendo. Están descubriendo enormes galaxias, 10 veces más grandes que la Vía Láctea, más complejas, y eso no encaja en las teorías existentes. Algunos incluso están diciendo, tenemos que pensar otra vez si el Big Bang es correcto, ¿no? O sea, es que están diciendo eso porque va en contra de sus expectativas. Curiosamente, y voy a terminar, hay un astrónomo creacionista que antes de que enviaran el Big Bang al espacio fuera decía, yo predigo, o profetizo, no profetizo, pero mi predicción es que cuando ven por ese telescopio van a encontrar estrellas y galaxias hasta los límites de lo que pueden ver. Él lo dijo de antemano y eso es lo que han encontrado. Entonces es curioso, ¿no? Porque eso, la predicción del creacionista fue confirmada.
La predicción de los otros, no. No sé si me explico. Sí. Bueno, ese es uno de los temas quizás que, como usted dijo, nuestra época quiso cambiar la mentalidad solamente de lo que creíamos exactamente como está escrito. Entonces hay una idea de que todo eso es una manera de expresar algo que no es científico, que la Biblia no está dando una explicación científica de los hechos. Sí. El mundo existe, pero para la Biblia no, eso es como un mito, por eso que no uso la palabra mito, pero no puede ser mitológica. No. Y es que... Pero la realidad es la siguiente, porque la cuestión del tiempo, para mí eso es muy importante, porque Dios no usa el reloj, nosotros ni su reloj es nuestro. Entonces, en el sentido de que Él Él no ha sido, Él no tiene pasado. Dios es, exacto, fuera del tiempo. Y yo soy. Entonces Sí. eso es algo también más allá de nuestra comprensión natural. Es cierto. Tiene que haber una comprensión sobrenatural para aceptar el yo soy. Y entonces Exacto. Dios nos da comprensión sobrenatural. Pero los astros están ahí, no para la astrología, pero para la astronomía. Están ahí, Y exactamente. entonces, la idea de los años luz, Ujú. porque eso es la velocidad de la luz, y eso es científico. Es científico, Es aunque... práctico. Entonces, una luz de una estrella lleva multiplicada por la distancia, por todo eso. Entonces, un día no da para que llegue la luz de una estrella aquí. Sí, pero es curioso porque has oído de Einstein, ¿no? Einstein, entonces, él decía, por ejemplo, en la teoría de la relatividad, es muy interesante porque él decía que el tiempo y el espacio, aunque parecen cosas distintas, es como un solo tejido, espacio-tiempo, y que el tiempo, la misma velocidad del tiempo puede variar según la velocidad y según la masa distorsiona. Entonces, hay algunos creacionistas que dicen, mira, mientras 7 días estaban pasando en la Tierra, que en otro cuadrante, otro sector del universo, aún en velocidad mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, cosas estaban ocurriendo, ¿no? Entonces, eso entonces es como, por ejemplo, piensa en un río que va hacia el mar y el agua fluye a cierta velocidad. Pero entrando en ese río, son riachuelos de las montañas y esa agua mueve a otra velocidad, está mucho más rápido. Y cuando conecta al río, entonces se ajusta a la velocidad. Entonces, es una ilustración, pero que Dios, por ejemplo, en el 4 día, podría haber en un instante, desde esta perspectiva de la Tierra, haber creado todo el resto del universo. Pero, desde una perspectiva terrenal, pasa un día. No sé si me explico. Sí. Entonces, es que no comprendemos el poder de Dios. Está más allá de nuestra comprensión. La razón principal por la que creo en una interpretación literal, generalmente, de Génesis, es por las genealogías que conectan todo. Adán, Noé, Abraham. O sea, si Abraham es histórico, ¿cómo puede un hombre histórico descender de un mito? No puede. Sí. Ya no hay mucho tiempo, pero Sí. quiero poner sobre la mesa algo importante para que creo que debemos de tener también algunas dudas o que se han surgido dudas en el grupo. Y es que, claro, Dios creó a Adán y Eva, ¿no? Sí. Luego que en el Edén, luego que salieron y fueron expulsados por su pecado, claro, se encontraron fuera en un mundo y hay una duda que puede estar. ¿Había fuera de ese Edén ya la posibilidad de que hubiera otros seres humanos? Sí. ¿O que fuese de Adán y solo Eva propagar todo lo que la genealogía? Y claro,
claro, cuando tenemos el diluvio con Noé, tenemos el mismo episodio, ¿no? Que quedó Noé solo con sus hijos y las esposas de sus hijos, ¿no? Sí. Y después de ahí, todos llenaron toda la tierra también, esos seres humanos. Muy bien, me alegro. Esas dos preguntas voy a tocarlas rápidamente. Uno es en cuanto a la posibilidad de personas fuera de él. Yo creo que sí, porque dice en la Biblia, dice, fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, hay otros hijos e hijas que tuvieron a Adán y Eva no mencionados en la Biblia. Solamente tenemos a Caín y a Abel y Set, ¿no? Que se mencionan. Pero entonces, yo creo que al principio, aunque nos parece escandaloso hoy, pero yo creo que los hijos de Adán y Eva se casaron entre sí. Porque hay que entender que al principio del mundo no había otra manera de que la raza se multiplicara y además no había todos los errores y defectos genéticos que existen hoy en día que producen problemas, ¿no? En el nacimiento de un bebé de una relación incestuosa, ¿no? Pero existe, yo creo que en aquel momento Dios permitía eso. En cuanto a después del diluvio, es interesante porque hay unos comentaristas eruditos que se llaman Kyle y Delitzsch que han estudiado esto. Dicen que hay que entender que la raza humana se multiplica a un ritmo mucho más rápido de lo que pensamos, porque es en órdenes de magnitud cada generación. Entonces, si empiezas con 3 parejas, en el espacio de 300 años, que es el espacio entre el diluvio y la Torre de Babel, son básicamente 300 años, que haciendo los cálculos, entonces estos, y si se supone que cada generación, el promedio de hijos es de 8 hijos, que en aquel entonces probablemente tuvieron muchos hijos. En el número de generaciones de 300 años, cada generación, 8 hijos por pareja, vas a tener por lo menos 30.000 habitantes. Ahora, la Biblia dice que la raza humana estaba en un solo lugar cuando se construyó Babel. Una comunidad de 300 o de 30.000 personas pueden hacer esto. Ahora, es interesante porque y más tarde, si alguien quiere poner una lista con los que quieren, yo tengo unos vínculos o enlaces a vídeos en YouTube muy interesantes sobre este tema. Hay un biólogo que se llama Robert Carter y él dice que todo lo que se va descubriendo en cuanto al estudio de ADN últimamente va confirmando el cuadro bíblico, porque dice lo que parece que es que ha habido una sola expansión de la humanidad sobre la faz de la tierra, empezando en algún lugar entre el norte de África y el Medio Oriente. Desde allí ha habido una expansión de la humanidad sobre toda la tierra. Y es interesante, por ejemplo, yo soy de América del Norte, y parece que en un tiempo, en la antigüedad, había como un puente de hielo que conectaba el norte de China a Alaska. Probablemente los primeros indígenas que entraron en América del Sur eran de raíces de China, de Mongolia. Los indígenas brasileños son... Sí, hay muy posiblemente una conexión, o sea, ha habido una expansión de la humanidad sobre la tierra. Entonces, y lo que se llama, no me acuerdo de la palabra, pero exponencial. Entonces, es un crecimiento exponencial. Cada generación, mira, si doblas 50, tienes 100. Si doblas 100, 200. Entonces, 200 es 4 veces más de 50. Entonces, y así es un crecimiento exponencial. Perdón. Muchas
gracias.